Están aquí, pero que ha habido un poco de retraso y esto culpa nuestra. Y bueno, pues Javier Sierra, como no puede ser de otra manera, no hace falta ninguna introducción, es decir, La Pena Secreta, El Ángel Perdido, El Nacho del Prado. Entonces, ellos, los tres, Eric Fratini y Luis Miguel Rocha, tienen muchas cosas en común. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque todo lo que haga pues es de merecer, ¿no?, a las personalidades que tenemos. Entonces, en primer lugar, a ellos les une algo en común, ¿no? Y es que son de esas personas que no se quedan indiferentes ante el misterio, es decir, ellos ven que hay un filón, algo escondido, algo misterioso, y que el ser humano no es capaz todavía de dar solución a todos esos enigmas, ¿no? Todo esto lleva pues un trabajo de elaboración muy denso, y por lo tanto hace falta dos caracteres. Uno es el carácter, digamos, soñador, es decir, el querer romper esquemas, el querer imaginar mundos nuevos, que hay posibilidades distintas, pero al mismo tiempo hay una capacidad organizadora muy meticulosa y de muchísimo trabajo. Es decir, y el segundo tema, es decir, la segunda característica, yo diría sobre todo que es la calidad humana, ¿no? La calidad humana de los tres que han accedido a venir, a escucharos a vosotros, a las preguntas que tienes que formularles, y por supuesto escucharos a ellos y a pues a ceder parte, ¿no?, de su valioso tiempo estando aquí. Yo creo que es una oportunidad excepcional, estamos eternamente agradecidos. Ya he hablado con ellos en nombre de todos vosotros para hacer extensible ese mensaje. Y luego, bueno, pues por parte de, sigo haciendo la presentación, Eric Fratini, pues todos lo conocéis por los cuerpos del Vaticano, ha escrito mucho sobre el Mossad, los verdugos de Kidón, y varios libros que han escrito y que siempre se han mantenido pues en el top 5, ¿no?, los tres de ventas en España y en el extranjero, ¿no? Y luego tenemos a Luis Miguel Rocha, que también es un escritor que es bestseller en Portugal y en Brasil, creo que también, ¿verdad?, en lengua portuguesa, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad única, y yo ya digo que como todo lo que hable sea desmerecer, pues ya les dejo pues que empiecen a hablar, y pues, vosotros organizáis como mejor os parezca. Muchas gracias. Buenos días. ¿No funciona? Nada. ¿No funciona? Pero bueno, nos oímos, ¿no? Nos oímos y nos escuchamos, que es diferente. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí, además entre dos grandes amigos míos. Me siento pequeñito. Javier, porque en este momento está número 1 de ventas en España con su Maestro del Prado. Luis Miguel también es uno de los pocos españoles que se puede dar el lujo de decir que ha sido bestseller del New York Times. Estoy también con Luis Miguel Rocha, otro hermano mío. Está número 1 de ventas en Portugal con su novela La hija del Papa. Lleva 5 semanas o 6 semanas, ¿no? 6 semanas número 1 de ventas. También puede llevar el título de más vendido, de bestseller del New York Times. También ha estado en la lista del New York Times. Yo creo que el único portugués. Y yo, que no he estado nunca en el New York Times, solo lo leo, ¿no? Pero estoy luchando día a día para llegar por lo menos al New York Times, ¿no?, a la lista del New York Times. En un primer momento, cuando me dijeron que viniese aquí a hablaros sobre el tema de cómo había sido, de cómo era la novela, cómo fue mi pasión por escribir, yo tuve en un día, además sabéis que Madrid es muy pequeñito, estuve a punto de atropellar con mi coche a Javier, y eso en una calle, y curiosamente eso nos permite decir, oye, ¿tú qué vas a decir? ¿Tú qué vas a contar? Fue una emboscada. Fue una emboscada. Como está primero de ventas, iba a darle con la puerta, pero se me escapó y fue más rápido cruzando, ¿no? Y bueno, yo os vamos a contar un poco el origen de cada uno, de por qué nos dio por esta puta locura de escribir, ¿no? Yo incluso le decía a Alejandro, pero son muy jóvenes, y dice, sí, son muy jóvenes. Y le digo, joder, qué bien, así les puedo decir que se dejen de escribir, que se dediquen a la medicina.
Pero bueno, me dijo, no, venga, joder, mételes ánimos, no sé qué. Le digo, bueno, espera, que primero nos vamos a meter ánimos nosotros tres y luego ya meteremos ánimos a la gente, ¿no? Yo, ¿cómo me dediqué a escribir? Bueno, yo os cuento rápidamente. Soy una persona que se ha hecho a sí misma, absolutamente. Yo con 14 años dejé los estudios. Me dediqué a barrer, eso posiblemente sea alguno de los nuestros. Me dediqué a barrer en una fábrica con 14 años, porque le dije a mi madre que no quería, que me negaba a estudiar, ¿no? Y entonces mi madre me dijo, vale, perfecto, yo te dejo que dejes de estudiar, dejo que tú trabajes en una fábrica barriendo a las 5 de la mañana, pero te obligo a leer. Yo vivía y nací y crecí en una casa donde era todo libros y música, ¿no? Y entonces, claro, yo con 16 años leía Jean Genet, con 16 años leía Kafka, con 16 años leía Julio Verne, con 17 años continué leyendo. Y hasta que un buen día me hice periodista. Yo empecé con 17 años ejerciendo el periodismo porque me apasionaba escribir, porque me apasionaba leer, ¿no? Yo creo que el escribir es yo siempre digo, es una degeneración de haber leído tanto, ¿no? El que ya te dices, oye, a ver, voy a intentar hacer lo que hace toda esta gente, ¿no? Estos maravillosos escritores a los que he leído, ¿no? Y bueno, así empecé. Yo empecé escribiendo con un señor que me dio mi primera oportunidad en el periodismo, es decir, escribir, que me dio la primera oportunidad para escribir gratis, porque claro, yo tenía 17 años sin estudios, que fue Santiago Carrillo. Santiago Carrillo tenía una revista maravillosa, política, se llamaba Ahora, pues estoy hablando de los años 80, y él fue el que me dio la primera oportunidad, ¿no? A partir de ahí, pues ya empecé a escribir en medios cada vez más importantes, cada vez de mayor audiencia, terminé siendo corresponsal en Oriente Medio. Pero, ¿qué hacía? Claro, solamente en el caso de Javier y en el mío, somos escritores porque yo creo que es el paso perfecto de ser periodista, que te dan un espacio muy pequeño, porque claro, cuando tú eres periodista te dicen, no, es que esta historia me la tienes que contar en 30 líneas en no sé cuántos espacios. Pero al final te encuentras con muchísimas historias como periodista, que es mi caso, o en el caso de Javier, que también procede del periodismo, en el caso de Luis Miguel ya os contará, él no procede del periodismo, pero al final dices, joder, caray, cómo me gustaría que esta historia que he conocido fuese más amplia, poderla contar mejor. Y eso es un poco lo que comienza a traer al tema de decir, pues voy a intentar escribir, ¿no? Yo empecé escribiendo libros periodísticos, por supuesto. Escribí un libro que se llamaba era la entrevista, el arte y la ciencia, era un estudio sobre las entrevistas, donde se ponía como ejemplo entrevistas mías hechas pues a gente como Jacques Cousteau, a Nelson Mandela, a Jacques Chirac, a Margaret Thatcher, y otra persona, una catedrática de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, hacía todo un estudio sobre cómo había que preparar una entrevista en base a mis entrevistas, ¿no? Ese fue mi primer libro. Pero claro, eso no te da para comer. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues lo que hice fue seguir ejerciendo periodismo y seguir intentando meter la patita dentro de las editoriales. Oiga, que tengo un libro, oiga, que quiero escribir. Y por supuesto no te hacen ni puto caso, pues las editoriales no te hacen ni puñetero caso, ni las pequeñas ni las grandes, porque no eres nadie. Y entonces vas poco a poco dando el coñazo, hasta que de repente publicas un libro y la editorial te dice, oye, joder, pues hemos vendido muy bien tu libro. Poco a poco continúas vendiendo. Yo tengo una cosa que también tiene Javier y que no tiene Luis Miguel, es que tanto Javier como yo nos movemos muy bien en el ensayo periodístico, pero ya en libro, en formato libro, y en la novela, en la ficción. Entonces, eso realmente te ayuda también muy bien a introducirte en diferentes mercados. Yo hay mercados donde vendo mejor, espera que esto se está acoplando. Yo hay mercados donde vendo mejor el ensayo que la novela, pero también hay viceversa, donde vendo mejor la novela que el ensayo, etcétera, ¿no? Y bueno, así fue, ese es mi origen, y a partir de entonces el encontrar una buena gente, que es importantísimo, luego si queréis hablamos de eso también, tener una buena gente que te lleva toda tu obra debajo del brazo, se patea todas las grandes ferias mundiales y consigue que publiques. Yo soy el que menos publico aquí en el extranjero, publico en 30 países, nada más en 15 idiomas. Todavía me faltan mercados muy importantes como tienen ellos, el mercado alemán, que es muy importante, el mercado japonés también es muy importante,
el mercado estadounidense. Yo entro en el mercado americano con ensayo, pero no con novela. También está mi gente intentando entrar en novela. Pero bueno, eso es lo que te permite escribir y dedicarte a la literatura, porque los tres que estamos aquí sentados somos tres privilegiados. Solo vivimos de escribir, nada más. No hacemos ninguna otra cosa. Muchísimas gracias y paso la palabra a Javier. Bueno, buenos días. Para mí os podéis imaginar que es un honor y un inesperado placer el haberme encontrado con dos compañeros de armas como Luis y como Eric para poderos hablar de lo que es la aventura de convertirse en escritor. Yo quería repasar una serie de puntos fundamentales que creo que son importantes para vosotros. Lo primero, ser escritor es el medio para contar una historia, no es el fin. Es decir, si vosotros lo que queréis es ser escritores porque vais a salir en el que leer, la lleváis dada, ¿eh? O sea, porque no ese es el fin. Tenéis primero que plantearos, y parece una pregunta de perogrullo, pero es muy importante, ¿qué historia queréis contar? Si tenéis una historia, empezad a trabajarla en sus distintas dimensiones para que sea leída y sea comprendida. Más allá, y luego entraremos en esos detalles, más allá de encontrar un agente, un buen editor, etc., lo que tenemos que encontrar es una buena historia con la que llegar a todos esos elementos. Sin ello no hay nada. Y para contar una buena historia, lo que tenéis que desarrollar como también paso primordial es vuestra mirada. Una mirada en la que vosotros os sintáis cómodos contando la historia. Podéis ser admiradores de las novelas de Eric o de Luis y querer escribir como Eric y como Luis, pero finalmente os vais a sentir frustrados porque eso no es vuestra naturaleza. Vais a impostar una mirada que no es la que es consustancial a vosotros y por lo tanto vais a ser un fraude. Tenéis que encontrar vuestra óptica. La óptica o la mirada, que es lo más importante que tiene un escritor, es algo que no se encuentra con el primer libro. Es algo que uno va desarrollando. Escribir es una gimnasia, en el fondo es como quien se prepara para correr los Juegos Olímpicos. Tiene que tener el convencimiento, la seguridad de que el siguiente proyecto va a ser todavía mejor que el anterior, porque ha desarrollado un músculo. Por lo tanto, no os frustréis si en un primer libro o en un primer escrito no habéis encontrado en fin, vuestra óptica. También sois cerebros en formación. Nosotros también, pero como ya vamos cumpliendo años, nos vamos anquilosando ya un poco y vamos cogiendo nuestras manías. Sí. Pero vosotros que tenéis la juventud y las ganas de... Exacto, y las ganas de comeros el mundo, que nosotros también tenemos, pero, insisto, ya nos vamos haciendo más mayorcitos, tenéis que aprovechar esa flexibilidad para encontrar en qué estilo os encontráis bien, si queréis escribir en primera o en tercera persona o en segunda persona los más atrevidos, qué temas son los que realmente os interesan. Yo mi recomendación, y no sé si en esto me equivoco, pero mi recomendación es que no sigáis modas. Es decir, no porque veáis que la literatura erótica es la que triunfa, a escribir literatura erótica. Menos mal que Eric no ha hecho literatura erótica. No, se me da muy mal. Sí, ¿verdad? Sí, es lo que suele pasar. Se me da muy mal. Pero no sigáis modas, seguid los temas que os interesen. Decía Eric una cosa muy interesante, caramba, acústica. Sí, decía Eric una cosa muy interesante. Espera. Vamos a apagarlo, ¿no? Sí. ¿A que me escucháis mejor? Sí. Vale. Y nosotros no nos quedamos sordos. Decía Eric una cosa muy interesante sobre la procedencia del periodismo que tenemos él y yo, ¿no? El periodismo, yo creo que para ambos ha sido una escuela formidable porque nos ha permitido entrar en contacto con dimensiones de la realidad que desde otro punto de vista pues no hubiéramos tenido, ¿no? Y sobre todo nos ha dado licencia para preguntar, que es algo muy importante para un periodista y para un escritor. Tener curiosidad por las cosas y irse a los que saben y preguntarle para después construir sobre lo que hemos aprendido de ellos nuestros relatos. Pero hay también una cosa que diferencia el periodismo y la literatura, que para mí es fundamental y es lo que a mí me empujó a dar ese salto. Y es la siguiente, pensadlo por un minuto. El periodismo es una escritura
cuyos elementos tendemos a olvidar. Es la escritura de los datos, de la información. Y nuestro cerebro está mal amueblado genéticamente para almacenar información. ¿Cuál era la portada del periódico vuestro habitual, si es que tenéis? Ayer. O sea, ¿qué llevaba ayer El País en la portada, El Mundo, el ABC? ¿Qué llevaba ayer el periódico en la portada? Muy probablemente no os acordáis, porque nuestro cerebro no está preparado para retener esa enorme cantidad de información, y estoy hablando de la portada, no ya el tema del editorial de vuestro periódico de cabecera, si lo tenéis. En cambio, con la literatura pasa al contrario. Podéis haber leído una novela de Luis hace 10 años, y si esa novela os impactó, si su historia os envolvió, sois capaces, pasados 10 años, más o menos, de recordar la urdimbre de ese libro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está capacitado para recordar historias. Así que la responsabilidad que tiene un escritor es construir buenas historias que nuestro cerebro sea capaz de retener. En realidad somos los modernos creadores de mitos. Es así. Es decir, nosotros, cuando Eric construye una novela, o Luis, sobre lo que ellos saben porque lo han estudiado sobre el Vaticano, la información que ellos dan en esa novela la vais a retener mucho mejor que si escribieran un ensayo, porque está en una trama, y esta magia extraña es a lo que se dedica el escritor. Y luego os contaré una última cosa antes de pasar la palabra a Luis. Es verdad que lo de visitar por primera vez a un editor, que es terrible, porque no eres nadie, porque nunca han leído nada, porque sin padrinos parece que no se va a ningún lado. Bueno, no se va a ningún lado sin padrinos, pero es que con padrinos tampoco. Sí. Y ahora os contaré una pequeña anécdota que yo, ya es que me río cada vez que la recuerdo, ¿no? Yo conseguí publicar mi primer libro con 24 años. Fue con Editorial Edad, que es un sello, en fin, para mí era la leche, o sea, Sí. Edad, ¿no? Y fue porque era un libro reportaje y las circunstancias del momento hicieron que, en fin, que se interesaran, hicieran una pequeña tirada y después, en fin, se consolidara aquello, ¿no? Pero mi ambición era mayor, yo quería publicar en Plaza y Janés o en Planeta, porque eran los libros que yo leía de pequeño, y cuando con 8 años yo escribía mis cuentos, yo ya les ponía debajo Planeta. Porque veía esos libros en mi casa, yo dibujaba la portada y debajo ponía Planeta, ¿no? Y ocurrió una cosa, debió ser como el año 97, 96, por ahí. Un día, hablando con JJ Benítez, que igual habéis leído algún libro de él, él era como el gran autor en ese momento de Planeta, con sus caballos de Troya, en fin, era como el mega bestseller. Yo tenía cierta relación con él, a base de entrevistas, de ir a ver las conferencias y tal, y el hombre debió ver que aquel muchachillo tenía madera, y un día que coincidimos en Barcelona me dice, oye, pues tengo que ir a Córcega, que es la calle Córcega es donde estaba entonces Planeta. Sí, Planeta. Tengo que ir a Córcega, vente conmigo y te presento a mi editor. ¡Buah! O sea, aquel día era, bueno, el más luminoso de mi vida, ¿no? Entonces yo me voy a Planeta con JJ Benítez. Córcega, que era la sede histórica. Exacto, es la sede histórica. Entro en Córcega, subimos a la planta donde estaba Enrique Murillo, que era su editor, que había sido editor en Plaza y Janés, Sí, o sea, sí. imagínate, y me presenta. Y me dice Enrique Murillo, bueno, me presenta Benítez muy enfático, diciendo, este chico tiene madera. Oye, que te presente un proyecto, lo que sea, atiéndelo. Claro, a mí me faltó minutos para llegar a mi casa, ponerme a escribir un proyecto y tal, mandárselo a Enrique Murillo, proyecto que jamás contestó, evidentemente. Es decir, que la frustración fue más que notable. ¿Quién iba a decir que años después, de esa misma casa, iba a estar publicando mis libros? Encantado de publicar mis libros. Pero que a veces el camino es duro, ¿no? Y uno se encuentra con ese tipo de tropiezos, pero la moraleja es que si insistes, si tienes claro tu camino, si no te desvías, si eres fiel a ti mismo, si tienes el empeño de desarrollar esa voz propia, tuya, particular, el camino se abre. Entonces, esa desde luego es la mejor recomendación que puedo daros, porque ninguno de nosotros tuvimos a un padre editor, ni a un padre escritor, ni nada por el estilo. Es decir, el camino era virgen, teníamos que empezar de cero. Y bueno, Como vosotros. exactamente, como vosotros, en la misma situación que vosotros estáis ahora.
pero eso quiere decir que este camino es posible y que podéis perseverar en él y llegar. Luis. Muy bueno, muchas buenas tardes. Mi español no es tan bueno como mis hermanos. Es mejor que el mío, pero Y que mi portugués. seguramente mi portugués es muy mejor que el mío. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar aquí hoy con vosotros. Yo empecé leyendo. Pienso que es la primera cosa que un futuro escritor hace es leer. Yo soy un lector compulsivo, yo leo mucho. Pienso que todos leemos mucho. Ahora probablemente leemos profesionalmente. Yo no me acuerdo de cuando leí por placer la última vez, porque ahora estamos leyendo siempre por trabajo, para hacer nuevos libros. Pero así empecé. Yo vengo de una familia que os digo que yo soy el primer portugués, no sé cómo, bestseller del New York Times, y mi familia nunca ha leído un libro mío. Nunca. Es impresionante. Ya pasa. Y bueno, empecé escribiendo porque leía tanto y empecé escribiendo. Y estaba leyendo a los 16 años, esto es casi una anécdota en Portugal por lo menos, estaba leyendo Saramago. ¿Conocen Saramago? Claro. Saramago, el Memorial del Convento. Y yo pensé, yo consigo hacer esto. Y lo hice. Y escribí un primer capítulo y a los 16 años y he dado a mis amigos para leer. Y ellos no entendieron nada de cómo estaba escrito. Yo, misión cumplida. Y bueno, 10 años o 12 más tarde estaba viendo mis papeles antiguos y veo ese capítulo. Y digo, bueno, ¿quién ha escrito esto? Ya ha sido yo. Y después he completado el libro y lo publiqué. Mi camino no es del periodismo, yo soy casi un analista. O sea, y este es el consejo más importante que os doy, por lo menos en la mi experiencia, que es, si vosotros escriben una historia y mandan envían a un editorial, ¿qué es que vuestra historia tiene de diferente de las centenas o millares que los editoriales reciben todos los días? Nada. ¿Quién son vosotros? Nadie. Esta es la verdad. Entonces, si vosotros contactan directamente una editorial, a no ser que tengan un contacto muy bueno, no lo hagan. La parte más importante es contactar un agente literario, para mí, porque es mi experiencia. Y mi agente literario, por ejemplo, es de Barcelona, siempre la misma desde 2005. Y cómo he llegado a ella. Yo, como Eric, soy un estudio y soy especialista en asuntos de Vaticano. Y empecé a hacer un libro sobre Juan Pablo I. Y cuando tenga 30 páginas, pensé, pero yo no voy a escribir el libro todo si no voy a publicar. Entonces envié esas 30 páginas a varios agentes en todo el mundo. Ustedes en la internet consiguen listas de agentes, muchas, de ingleses, americanos, españoles. Y los españoles, según mi experiencia, son muy buenos. Y entonces envié y empecé a recibir agentes diciendo no estamos interesados, en este momento no estamos aceptando nuevos autores, y unos 5 o 6 me han dicho estoy interesadísimo en representarlo. Escuchen una cosa, un agente no cobra dinero
cabeza. Nunca. Un agente gana cuando nos ganamos. Es así lo que debe ser un agente. Y entonces, como había 5 o 6 agentes interesados, y estábamos cerca de la Feria de Frankfurt, del libro de Frankfurt de 2005, yo propuse un desafío, que era quien me vende primero es mi agente. Y mi agente actual de Barcelona ha vendido para 20 editoriales en la Feria del Libro de Frankfurt. Entonces no hay que discutir, ya está. Lo que hace un agente es que, por ejemplo, si vosotros contactan un editorial, vosotros son uno más. Un agente es una profesional que va a contactar a otro profesional. Esto es lo que pasa en esta industria. Entonces, es difícil que el editorial va a no escuchar a la gente. No quiero decir que va a comprar vuestra historia, pero por lo menos va a escuchar y va a leer. Esa es una garantía. Y fue así que empecé en este mundo de los libros. Claro que es necesario un conjunto de factores para ser escritor. ¿Saben cuál? Digan unos ejemplos para ser escritor. Ya dice uno, ser un lector. ¿Qué más? El regalo de contar algo, ¿no? Ganas de contar algo, claro. Yo pienso que todas las historias son universales. Lo importante es saberlas contar. Más. ¿Tiene algo que contar? Tiene algo que contar, es la misma cosa. Más. Imaginación. Claro. Y es muy importante también saber escribir y saber leer. Eso es lo más. No es necesario. No es necesario. Eso es lo que dice un amigo, un gran escritor brasileño, que dice, no es necesario saber todas las letras o todas, no es necesario. Pero una parte sí, una parte es importante. Y ser observador. ¿Se dice observador? Observador. Ser observador. Observador de todo. Por eso es que nosotros sabemos por qué, por ejemplo, que las señoras nunca encuentran nada en su mala. ¿Saben por qué? Su bolso, bolso. ¿Saben por qué? No saben. Si vosotros piden a un hombre que va a buscar algo en su bolso, vosotros hacen así. Y como es con la mano, el tacto no es fácil a primera. O por ejemplo, que los bolsillos de un hombre tienen localizaciones específicas. El bolsillo del móvil es siempre lo mismo, de la llave, de la, se dice caneta, ¿no? Boli. Boli. Siempre lo mismo, lo guardamos siempre en lo mismo lugar. Nosotros cuando salimos de casa hacemos así. Está todo. Y si por acaso nos olvidamos y guardamos las llaves de casa en el bolsillo errado, decimos, perdemos la perdida llave. Eso es lo que voy a ver. Un hombre cuando mira las uñas, mira así. Una mujer es muy elegante, mira así. ¿Saben? Es todo diferente. Este es el poder de la observación. Mismo cuando, por ejemplo, quitamos una camisola, nosotros quitamos por el cuello. Por el cuello. Las mujeres hacen una cosa así extrañísima. No sé explicar. Ni cómo lo haces. La cosa es una obra de ingeniería. Por tanto, esto es un poquito. Tenemos amigos nuestros, escritores, que con esto hacen cosas maravillosas. Ese es el poder de la observación. Y bueno, con este poder tenemos que leer, como dice, imaginación, tener algo para contar, como dijeron vuestros colegas, saber un poco leer y escribir, importante, y ser locos. Hay una necesidad de locura. Por ejemplo, yo doy un ejemplo, yo soy un escritor muy sensorial.
Es decir, yo escribo thrillers, ¿saben lo que es un thriller? Ok, yo escribo thrillers. Pero yo no tengo una estructura, o sea, cuando empiezo a escribir, tengo toda la pesquisa hecha, hice toda la pesquisa y hacer todo sobre el hecho histórico que voy a contar del Vaticano, por ejemplo, pero no sé quién va a contar la historia, porque yo, el último libro, que se llama La hija del Papa, se pasa en la actualidad sobre una historia que se pasa en el inicio del siglo XX. Y por tanto son las personajes actuales que van a contar una historia del inicio del siglo XX. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Cuando partí para la escrita del libro no sabía. Yo no consigo, por ejemplo, y amigos míos como Eric consiguen, yo no consigo escribir el capítulo 5 si no escribí el 4, el 3 o el 12 luego. O sea, para mí escribir es como leer. Solo que para yo saber la historia tengo que escribir más. Esa es la diferencia. Y mis personajes son completamente mentirosas, porque esto es un thriller. Entonces ocultan su agenda de mí, porque si yo supiese lo que ellos van a hacer, yo iba a contar a todos los otros personajes. ¿Están viendo la locura? Esto es la locura de ser escritor. Y bueno, para allá es solo el único consejo, o para mí lo más importante, buscar un agente después de tener una historia, ¿sí? Y después de escribir, buscar un agente, y ese agente es el profesional que va a contactar un otro profesional que es el editor, y después se verá lo que acontecerá. Mi caso ha sido, al contrario de muchos, muy fácil, pero imagino que hay, especialmente se contactan directamente no un agente, pero un editor, muchas puertas cerradas, probable. Yo nunca tuve ese problema porque yo nunca contacté a un editor en la vida. Y por ejemplo, si vosotros van a la feria de Frankfurt o se van a la feria de Londres, por ejemplo, y tienen una tarjeta, porque tienen que inscribir en esas ferias, que dicen autor, agentes y editores van a huir de vosotros. Es así. Yo cuando voy a una feria de eso pongo editor, para que hablen conmigo. Así que se hace. Sí, porque no hablan. Yo tengo la experiencia, voy a contar la experiencia mía en la feria de Frankfurt, porque la feria de Frankfurt es el mercado mundial más importante. O sea, tienes que estar en la feria de Frankfurt. Entonces, claro, yo un día le dije a un editor, amigo nuestro, Fossati, José Antonio Fossati, propietario de la editorial de DAF, dijo, oye, José Antonio, joder, como tú tienes hotel, digo, déjame, tío, que me quiero ir a ver cómo es Frankfurt, quiero ir a ver la feria de Frankfurt, a ver cómo es, porque la verdad es que es un circo mundial la feria de Frankfurt. Es como, ¿conocéis el Fitur? Aquí en Madrid, pues imaginaos del mundo editorial, es espectacular. Y entonces José Antonio me decía, Eric, es que tú eres autor. Digo, ya, joder, pero sí lo veo. Y así aprovecho, porque en ese momento yo ya tenía muchos editores, ya que me editaban en muchos países, y para mí era un buen momento para saludarles. Pues a Patrice Hoffman, mi editor de Flammarion, a Claudia Gómez, mi editora de Porto, bueno, es decir, todos estaban ahí. ¿Pero por qué? Porque estaban comprando derechos. Y para deciros que entré a las 10 de la mañana en la feria de Frankfurt, que os digo, es como el Fitur en España. Entré a las 10 de la mañana y a las 11:30 estaba ya haciendo compras en Frankfurt. Estaba ya en los grandes almacenes de Frankfurt haciendo compras. ¿Por qué? Porque claro, yo llegaba y le digo, oye Patrice, joder, ¿nos tomamos un café? Me dice, Eric, no puedo. Es que dentro de 5 minutos tengo una reunión con un agente de Nueva York. Y dentro de 5 minutos y 6 segundos tengo otra con uno de Londres. Las y reuniones son de media hora, sí, y son todas abiertas, no son cerradas. Y es espectacular. Están todos sentadas en las mesas, sí, que son como una área de esta, mucho así, mayor que esto, pero todos se están viendo unos a otros. Los editores. Quien está sentado son los agentes. Los editores vienen, se sientan y después pasan al otro
Que puede ser a la mesa al lado. ¿Os acordáis aquella escena? A mí siempre me recordó eso cuando entré en aquella sala. ¿Os acordáis aquella escena del apartamento? La película famosa de Billy Wilder. ¿Os acordáis aquellas mesas gigantescas? Pues así es la sala de los agentes. Y las mesas de los agentes son así de pequeñitas, con una silla donde se sienta la gente y 2 sillitas. Pero así son miles de agentes. Y entonces todos tienen nuestras obras, las de Javier, las de Luis, las mías, las de todos los autores del mundo. Y entonces los editores se van sentando y entonces van comprando. Es como una gran bolsa, es como la bolsa de Nueva York, pero compran derechos de autor. Oye, está bien que saquéis Y no hay este tema porque nadie. hoy es el Día Internacional de los Derechos de Autor. Sí, Eso es. soy. Hoy. Y ese también es un temazo que se puede poner sobre la mesa, ¿no? Porque, Lo que Javier decía que claro, que también que tiene razón, os podíamos dar una charla de horas y horas contando anécdotas, pero yo creo que lo mejor es que aprovechéis que nos tenéis aquí a nosotros para vuestras preguntas, que es lo más interesante. y aún estáis a tiempo de ser médicos. Yo era mi primer consejo, que si queréis médicos o abogados, contadnos. Me gustaría hacer 2 preguntas. La primera es, ¿por qué decís que es una puta locura este mundo? Más específicamente, Sí. ¿tan difícil es, aunque estés dispuesto a no ganarte la vida de ellos, sino simplemente por amor al arte? ¿Tan difícil es? Yo no tengo ningún amor al arte. Yo escribo por dinero, no escribo por arte. ¿Y tú? También. Efectivamente. No, claro que yo soy escribo- muy exigente con la lengua Claro. portuguesa, porque yo escribo en mi lengua. Y en mi lengua soy muy exigente con lo que estoy escribiendo. Pero después ves aquello en inglés y es una mierda. Porque no es como tú escribiste. O en árabe. O en árabe, o es impresionante. En árabe no sé por qué. Porque podían traducir en una cosa completamente diferente que yo. No hablo árabe, pero... Yo escribo por 2 cosas, para este no. Efectivamente por dinero, porque somos personas humanas, ¿no? Decía alguien, somos personas humanas y pagamos hipotecas, pagamos Sí, colegios, impuestos sobre todo, que nos toca ya dentro de poquito, es decir, impuestos además, en nuestro caso pagamos impuestos, no solo en España, sí, eso es tristísimo, pagamos impuestos en todos los países donde publicamos, porque los fiscos nos dicen, sí, usted es un genio, señor Sierra, usted publica grandes libros, pero usted tiene que pagar impuestos en Rusia porque usted ha publicado en Rusia. O usted, Fratini, tiene que pagar impuestos, o todos nosotros que hemos publicado en Estados Unidos tenemos una cosa famosa que se llama el ITIN. El ITIN, que es el... Lleva como que 6 meses para... Sí, para sacar lo que es el fisco americano, para decir, sí, ustedes son grandes genios, sí, qué maravilla, son ustedes cultísimos, pero tienen que pagar impuestos en el fisco americano, es decir, que pagamos en mucho. Y luego yo, déjame decirte que yo también escribo los libros, no todos, pero escribo los libros que me gustaría tener en mi biblioteca, muchas veces. En el caso del Mossad, por ejemplo, que fue un ensayo sobre la historia de la unidad de asesinatos del espionaje israelí, desde el año 60 hasta el año 2012, y recopilé todos los grandes casos de asesinatos y secuestros llevados a cabo por el espionaje israelí. Fue un libro... Hay grandes libros escritos sobre el Mossad, hay uno de Gordon Thomas, que yo creo que es el gran libro sobre el Mossad, la gran historia del Mossad, Los espías de Gideón. Lo que pasa es que no había nada publicado sobre ese tema, y como yo me hubiera gustado tener una biblioteca, todos nosotros tenemos bibliotecas específicas sobre Vaticano, sobre espionaje o sobre biografías, pero yo era un libro que me encantaría tener, y entonces me dediqué a escribirlo. Y lo escribí. Por eso también te digo que muchas veces también es el interés que tengas aparte del dinero que nos pagan, está claro, el hecho de que muchas veces dices, joder, cómo me encantaría escribir este libro, cómo me encantaría, ¿sabes?, tenerlo en la biblioteca. Y también por eso. ¿En caso de Javier? Por dinero. No. Como nosotros. No, que va. No solamente. Sois unos mercaderes. mercenarios. No, Es que hemos traído a Javier porque necesitamos a alguien romántico. Sí. ¿Sabes? Ahí está, yo soy el contrapunto romántico. O sea, de repente, claro, evidentemente viene dinero, pero fíjate que cuando yo empecé a vender en Estados Unidos y muchos sitios y tal, yo no tenía
la sensación de estar ganando dinero, sino de estar ganando tiempo. Es decir, una de las cosas que a mí me preocupan con la literatura es la siguiente. Tú puedes hacer un libro y vender mucho, y ganar dinero, pero no puedes contar con que el siguiente va a vender lo mismo, porque no lo sabes. Es decir, este es un trabajo de una gran incertidumbre. A diferencia de un trabajo, entre comillas, normal, que es lo que mi madre deseaba para mí, es decir, que yo terminara la carrera de periodismo y sacara unas oposiciones a Radio Nacional de España, porque era para toda la vida, no, pero es que esto es así, es decir, esa es la mentalidad, ¿no? Este es un trabajo muy incierto. Hoy eres un gran bestseller y al día siguiente sacas otra novela y no ganas. Entonces, mi preocupación no era tanto ganar dinero, que es una cosa como más incuantificable, bueno, es cuantificable, pero bueno, sino ganar tiempo, es decir, tener la tranquilidad para poder crear el siguiente libro sin prisas. Una cosa que yo hago, pero eso soy yo, que soy así de raro, seguro que soy el más raro de los tres, es yo nunca firmo un contrato para mi siguiente libro. Es decir, yo ahora mismo he terminado un libro, he publicado El Maestro del Prado con Planeta y yo no tengo contrato para mi siguiente obra. Claro, porque quiero esa libertad y quiero tener, y cuando tenga mi libro, entonces me voy al editor y le digo, oye, esto está sobre la mesa, ¿qué me propones hacer con ello? Y si me convence bien y si no, pues tan amigos. Y eso lo consigue la independencia que te da el tener una trayectoria literaria. Pero es muy fácil, y eso sí que es una recomendación muy seria, es muy fácil de repente dormirte con un gran éxito y decir, ¡guau! Ya está todo hecho, firmas el siguiente contrato a ciegas, haces un libro presionado por el editor, oye, entrégame otro, si era, yo creo, los cuervos del Vaticano, ahora que sean los gorriones del Vaticano. Y tú presentas los gorriones del Vaticano presionado por el editor y no vendes nada. Y al día siguiente de no vender nada con los gorriones del Vaticano, el editor no se acuerda ni cómo te llamas. Es decir, esto es así. Es decir, tú vales, fijaos qué frase os voy a soltar, ¿eh? Tú vales lo que ha vendido tu último libro. Sí, te voy a empujar esa frase. Sí, es verdad. Entonces, administraros bien. Sobre todo el tiempo, que es más valioso que el dinero en la literatura. Luego, perdóname antes de que me haga la pregunta, y luego, pero también nos permite, cuando yo digo lo del tema del dinero, pero diréis, joder, qué mercaderes, estos cabrones, efectivamente somos unos mercaderes. Pero, en el caso de Javier, no, que es romántico, pero en el nuestro, ¿sabéis lo que es? No, ¿sabéis lo que Javier gana tiempo. Javier gana tiempo, nosotros dinero, ¿no? Pero ¿sabéis lo que nos permite? Que la verdad es que es un privilegio, yo toco madera para seguir estando, poder seguir diciendo que soy un privilegiado, pues nos permite, por ejemplo, que estamos preparando el tema de la documentación, ¿no? Claro, la documentación la puedes hacer de dos formas. Una, sin dinero, es decir, que tú te sientas en tu casa, porque es muy sencillo. Te metes en Google y dices, ¿cómo sabe el pastel de manzana que se da en el Pera Palace de Estambul? Por poneros un ejemplo. Entonces ahí te saldrán muchas recetas. Oye, probad que es dulce, acaramelada. O otra cosa que nos permite a nosotros es que nosotros vamos al Pera Palace de Estambul a tomarnos el pastel. Y te estamos describiendo exactamente de cómo sabe el pastel. O te digo, por ejemplo, o Javier fue con el ángel, ¿no? Con el ángel perdido, sí. Con el ángel perdido, pues él podía haber leído libros de montañismo sobre cómo era el Monte Ararat, perfectamente, porque es que hay grandes libros sobre el Monte Ararat, y cómo es, su entorno, su naturaleza, pero él cogió y dijo, pues me voy a escalar el Monte Ararat. Y entonces, claro, pero eso, ¿qué es lo que te permite? Por ejemplo, yo, la novela mía El oro de Mefisto, que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial y había una escena muy importante en el Obersalzberg, en lo que era el valle de Hitler. Pues yo me fui 2 meses a vivir a Berchtesgaden, que es el pueblo donde Hitler tenía su residencia y los grandes líderes nazis tenían su residencia. Claro, eso te lo permite el tener dinero. Te lo permite el haber vendido mucho y el poder decir, joder, pues me voy al Obersalzberg, me voy a Berchtesgaden a pisar los cimientos de la casa de Hitler, a sentarme ahora es un restaurante, un café, la habitación en el Nido del Águila, la que era la habitación de madera de Eva Braun. Que eso es además lo que te llevas encima siempre, es decir, porque como si eso lo haces sobre el dinero, imagínate, pero el gastarse los 2 meses viviendo allí es una experiencia vital que Eric ya no va a olvidar nunca. Claro. O sea, y eso parece mentira, pero muchas veces lo valoramos poco, eso es lo más importante.
Porque es lo que te hace mejor escritor. Es más, déjame decirte sin que nadie nos oiga, yo digo que es lo más divertido de la Hombre, comunicación. por supuesto. Maldita la puta gracia Porque luego- sentarte a las 6 de la mañana a escribir Porque una página. luego puede pasar lo siguiente, ahora probablemente no sea el panorama de la mayoría, pero luego tendréis hijos, en algún momento tendréis hijos, y vuestros hijos, si vuestra obra va bien, cobrarán derechos de autor durante 70 años sin haber dado palo al agua. Entonces, antes de que eso ocurra, disfrutad. Porque también son unos privilegiados nuestros hijos. Sí, sí. Porque nosotros muchas veces nos los llevamos de viaje con nosotros a buscar... Al Valle de Hitler, qué maravilla. Al Valle de Hitler. Acabo de volver de 24 días por Japón y me he llevado a mi hijo. Y entonces me ha acompañado mi hijo a los 24 días a recorrer ese Japón conmigo. O estar en Venecia conmigo mientras estaba preparando el laberinto de agua. Claro, lo ven de otra forma. Y bueno, pero es también para ellos una experiencia. Son, en vez de los consortes, los consueltes. Los consueltos, son los consueltos, joder. Es que, pero eso es porque les hacemos la pelota pensando que algún día nos van a mantener ellos a nosotros. Perdón. Mi pregunta es para Eric Frattini. Yo estudio periodismo y a mí lo que me encantaría hacer es corresponsal en Oriente Medio y demás. Creo que tú has sido corresponsal. ¿Qué ha aportado esa experiencia a tu literatura? ¿Ha aportado mucho? Único, claro. Además es que, claro, yo he estado 5 años con el grupo Prisa, con el grupo El País, estuve 5 años estuve un año en Beirut y 4 años viviendo en Jerusalén. Imagínate la experiencia que te da, porque claro, no estamos hablando de Londres, de Nueva York, estamos hablando de Jerusalén. Claro, en la novela El laberinto de agua yo meto muchas escenas en Jerusalén, la gente me dice, joder, es alucinante lo que conoce. ¿Qué imaginación tienes? Acojonante cómo describe los sitios y todo. Claro, es que he vivido 5 años en Jerusalén, me he pateado 5 años en Jerusalén, porque al ser corresponsal no es como, con todos mis respetos, no es como ir de diplomático. Claro, es que yo estoy de agregado cultural en la Embajada de España o en el Consulado de España en Jerusalén. No, es que nosotros nos dedicamos a descubrir historias, y da igual para lo que descubras una historia. Para un minuto de radio, te digo, da igual, además la misma forma de documentar esa historia es exactamente igual. Para un minuto de radio, para una columna en un periódico, para un reportaje de 8 páginas en una revista o para 400 páginas en un libro. Da igual cómo lo documentes, tú tienes que documentarlo. Y claro, es decir, la riqueza que te da el haber estado de corresponsal en Oriente Medio, además en una época muy conflictiva, que es verdaderamente enriquecedor, porque claro, el coñazo de un corresponsal es cuando no pasa nada. Lo divertido es cuando pasa algo, desgraciadamente, pues cuando hay un conflicto, cuando hay problemas en la intifada de los territorios ocupados, cuando está la guerra del Golfo, cuando están las guerras en África. Es decir, que es ciertamente una experiencia enriquecedora, pero da igual. Lo que pasa, déjame decirte que no hace falta que tú estés de corresponsal, a ti te puede enriquecer maravillosamente irte a Segovia. Porque claro, no es la misma forma que tú veas Segovia que la ve un turista japonés. Porque un turista japonés ve la catedral de Segovia y dice, joder, qué maravilla, qué obra, hace 500 fotos en un minuto y se va, detrás de una señora que tiene un paraguas. Tú no, tú te sientas, tú a lo mejor te digo, tú te sientas en una piedra y te tiras a lo mejor 2 horas sentado así mirando la catedral, o viendo cómo cambia la luz de la catedral, o como hace este que se dedica a sentarse con un bloc de notas a mirar la simbología que tiene la catedral. Y tú dices, joder, pero ¿y esa simbología? Y dices, sí, joder, no lo has visto, es que es una maravilla. ¿Pero por qué? Porque al final te haces observador. Pero yo te digo, también es un poco también en base a las historias, lo que decía antes Javier, que no necesitáis iros a Hong Kong para contar una historia, que no hace falta iros a Venecia para contar una historia, que es que podéis contarla desde la calle de al lado, aquí ahora mismo en esta calle, en Leganitos. En Leganitos pasan cantidad de historias. Mientras los estábamos esperando para ver que llegaba Javier del AVE, estaba entrando 2 policías secretos con 2 niños pequeños que los habían detenido, venían detenidos. Eran gitanillos o de rumanos y se ve que los habían cogido robando y los traían, pues, claro, te quedas mirando y dices, joder, es que es una historia que acaba de pasar delante mío. ¿Sabes? Que no hace falta tampoco decir, joder, es que claro, es que como Javier escribe del Monte Ararat, joder, yo voy a ir mañana a ponerme a escribir sobre Turquía o Estambul, que es una ciudad prodigiosa. No, pues, claro, no, pero da igual, es que tienes historias en cualquier lugar. En cualquier momento, en cualquier lugar te surge una historia. Si eres corresponsal en Oriente Medio también, pero no te tienes que ir a Oriente Medio.
Eric, yo el libro que he leído fue el de la ONU, una historia de corrupción. Y bueno, junto a este libro de la Mossad, ¿no tiene algo de miedo, sobre todo a nivel de la ONU, lo que destapaba era todo y más? Es que me hablas de libros periodísticos. Sí. Es que los libros periodísticos es diferente. Cuando tú escribes un libro periodístico donde dices que un tío es un acosador sexual, que fue lo que yo dije del alto comisionado de los refugiados, si no lo documentas acabas ante los tribunales. No te mandan a ningún sicario ni ningún búlgaro que te corta las piernas. Te mandan a un abogado de un despacho como Garrido Walker, o te mandan a un despacho. De todas formas, en el caso de ese libro, yo escribo para... Javier y yo tenemos el mismo jefe, que es el señor Lara, ¿sabes? Entonces yo para ese libro se lo leyeron los abogados, Garrido Walker, que es el despacho de abogados del señor Lara, y se leyeron mi libro. Y me hicieron 517 preguntas sobre el libro, de las cuales, de esas 517, tenía que responder a todas, y lo que no contestase tenía que quitarlo del libro. Porque claro, yo decía que yo acusaba al alto comisionado de los refugiados de que era un acosador sexual. Entonces, claro, me decían los abogados, Eric, o lo demuestras o tienes que quitarlo. Y le digo, y lo demostré. Yo dije, me equivoqué, porque yo dije que eran 6 a las que él había acosado, pero eran 11. Y el tío tuvo que dimitir finalmente. Pero yo dije, pero me estás hablando de temas, son libros periodísticos, que no, sabes, que son temas que en vez de publicar yo en un periódico, que tengo muy poco espacio, publico en un libro. Pero vamos, eso es diferente, de cómo se prepara una novela, es diferente. Sobre el título de las novelas, a la hora de poner un título, es que yo he escuchado que los editores se imponen mucho en ese tema. ¿Realmente el autor tiene libertad para poder decidir cuál quiere que sea el título de su novela, o es verdad que es muy limitado? Bueno, ahí hay una anécdota que es internacional y es muy divertida, que es de Umberto Eco. Cuando Umberto Eco, eran otros tiempos, pero para que veáis cómo cambian las cosas, ¿no? Cuando Umberto Eco termina El nombre de la rosa, lo que se conoce como El nombre de la rosa, él lo lleva a su editor italiano con un título, porque él lo que quería hacer era un thriller, o sea, hizo un libro por entretenerse, y lo llamó Los crímenes de la abadía, que es justo el título que le daría un editor hoy. Hoy sí. Pero en aquella época decía... Vete al grano con el título. Sí, en cambio el editor se leyó el libro y tal, y como la última frase era El nombre de la rosa, pues le puso El nombre de la rosa. Bueno, lo de los títulos tiene que ver con cada momento histórico por el que atraviesa la literatura. En esa época era más títulos floridos, literarios, que le dieran una dimensión al libro. Y hoy, que somos la civilización de los 140 caracteres, donde todo tiene que ser como más explícito y más contundente, se buscan títulos de esa naturaleza. Al final, no es el editor el que decide realmente el título. Hombre, depende, supongo que cuando empiezas y el editor te sugiere un título y tú no sabes muy bien y tal, pues te dejas llevar. Sí, porque no te lo sugiere, te lo ordena. Claro, pero una vez que tú ya sabes el terreno que pisas, si tú quieres un título, ese es el título que va a misa, ¿no? El título es del autor. Sí. Pero el editor puede sugerir otro. La última palabra es siempre del autor. Siempre del autor. Y también... Pero lo que acontece, por ejemplo, a nosotros, no sé si te ha acontecido, es que en varios mercados, o sea, a mí me ha acontecido mucho. Por ejemplo, yo publico en los Estados Unidos y en el Reino Unido, y publico en el mismo grupo, que es el grupo Penguin, y quieren cambiar el título en el Reino Unido, y cambian porque me dan argumentos. Yo no tengo cualificación para decir, bueno, porque yo no soy inglés. Entonces, si él me dice, este título funciona mejor, bueno, en Polonia yo tengo un libro llamado Bala Santa, que está publicado aquí en España y en varios países, y en Polonia me dijeron, mira, nos queríamos otro título. Bueno, ¿y qué título? El Papa tiene que morir, que es el Papa de ellos, Bala Santa sobre Juan Pablo II. Yo, bueno, pues entonces, ¿saben? Y en verdad es que no tenemos medio de comparación si funcionaría mejor con el título nuestro o con el título que ellos sugieren, pero en mercados que nosotros no conocemos, el título lo ideal es que un mismo título se mantenga en todos los mercados. Eso sería es ideal, pero por veces a veces no pasa. A mí me pasó con El ángel perdido. El título de mi manuscrito, con el que yo trabajé y tal, era La estirpe de los ángeles. Yo trabajaba con ese título. Y cuando
ya estaba por entregarlo, hice una especie de reunión, una reunión de estas a través de pantalla digital con los editores y tal, de varios países, sometiéndole 4 títulos que yo tenía que eran los que funcionaban, los que a mí me gustaban. Y uno de ellos era El Ángel Perdido. Y El Ángel Perdido era el más fácilmente traducible en todos los idiomas, manteniendo El Ángel Perdido. Es decir, que en Estados Unidos La Estirpe de los Ángeles no les funcionaba bien en inglés, pero en cambio The Lost Angel, El Ángel Perdido, sí. Entonces eso inclinó la balanza. Digo, bueno, pues prefiero que tenga una identidad común en todos los países que no cambiar la identidad, ¿no? O por ejemplo, pero en el mismo idioma, ¿eh? Puede cambiar el título. Por ejemplo, yo publico en Portugal y luego publico en Brasil. Y en Portugal mi libro era El oro de Mefisto. El oro de Mefisto, era en Portugal, que es el idioma. No, en Portugal es el oro del infierno. El oro del infierno. El oro de Mefisto fue el título de la obra original que se publicó en Espasacalpe, era el oro de Mefisto, ¿no? En Brasil se respetó, pero en Portugal no. En Portugal se llamó el oro del infierno, porque decían que el personaje de Mefisto, que es muy importante para lo que es, ¿sabes? El personaje que vende su alma, etcétera. Decían que claro, que Mefisto en Portugal sonaba tema de ópera. Y yo, claro. Dicen, no, pero es que no tiene el mismo sentido aquí, que no sé qué. Nadie sabe qué es Mefisto en Portugal. Es eso. Pero, por ejemplo, yo no sé con vosotros, pero yo no consigo escribir un libro sin un título. Puede ser provisorio, pero working tiene que tener working title, se llama working title. Y tengo que tener. Y por tanto, necesito mismo de ese título. Pero no, un editor, si vosotros se sienten seguros que es el título que quieren, mismo con el mejor argumento del editor de un mercado que vosotros no conocen, pueden decir que no autorizo. Pero el editor nunca debe hacer lo que el editor portugués ha hecho con el último libro Cuéntalo. Que se llama Los Cuervos del Vaticano, y en portugués se llama Los Buitres del Vaticano, pero él ha sido el último a saber. Has sabido por mí, ¿no? Sí. Me dice, ha salido un libro tuyo. Le digo, ¿cuál? Me dice, Los Buitres del Vaticano. Le digo, eso no lo he escrito yo. Y eso no se debe hacer, ha sido... Pero además, dice, bueno, es que ha sido una editorial pequeñita, ha sido la editorial una de las más, Bertrand, que es una de las más importantes. Y han cambiado el título. Una de las más antiguas. Sí. Y le digo, ¿por qué habéis cambiado el título? Me dice, no, porque es que aquí cuervos significa, le digo, es que me importa 3 carajos. Le digo, es que la palabra cuervos fueron el título que le dimos los periodistas a los filtradores de documentos del Batilix. Y le digo, y además se lo puse así, que le puse a este con cover, se reía mucho, le digo, si se hubieran llamado hijos de puta del Vaticano, le hubiéramos puesto los hijos de puta del Vaticano. No le vamos a cambiar el nombre que le ha dado la prensa a los filtradores de documentos. Pues en Portugal es el único país del mundo. Es un editorial que son muy originales los portugueses. No, pero eso es un malo trabajo editorial, eso no se debe hacer, ¿no? Y no se publica un libro sin enseñar la portada, sin enseñar cuándo va a ser publicado y el título, claro. Y si quieren cambiar el título, hablan con el autor. Pero esto no es normal, no lo que ha acontecido. Pero es un buen ejemplo para que entiendan lo que puede pasar en el mundo. Sí. Por acaso estamos hablando de Portugal, pero si fuera en China o en Japón no lo sabríamos. Ahora, os digo también que para nosotros el mayor orgasmo de placer, os lo digo de verdad, es cuando llegamos de vacaciones a Hong Kong o a Taipei o al Cairo y entramos en una librería, porque yo creo que los tres tenemos esa deformación, aunque no entendamos el idioma de los libros que venden, entramos a ver qué se está vendiendo, qué se está publicando. Y la verdad es que es un absoluto placer ver tus libros, ¿sabes? En árabe, o ver tus libros en inglés, o ver tus libros en ¿sabes? Ver tus libros en Hong Kong o en Taipei, que yo fui a Taiwán y me encontré los libros de Arturo, de mi amigo, que es un gran amigo mío, Arturo Pérez Reverte, y el libro de Luis Miguel Rocha, que estaban ahí colocados en chino, ¿no? Y la verdad que nunca he ido a Taipei. ¿Más preguntas? Antes de escribir novelas, ¿escribíais otro tipo de escritos, relatos, algo? Yo en mi caso sí, yo empecé escribiendo cuentos desde pequeño, o sea, de niño.
supongo que es una gimnasia también lo que hablábamos antes. Ninguno de ellos publicable hoy. Sí, pero escribir es como entrenar. Eso es como Tienes que entrenar. hacerlo todos los días o Todos lo los más días. posible y tú vas a ver una evolución, o esperas, ¿no? Sí, sí. Que, por ejemplo, yo os digo con sinceridad que mi libro más famoso se llama La muerte del Papa, sobre Juan Pablo I. Y hoy lo escribiría completamente diferente. Completamente. Porque soy otro escritor, no soy lo mismo de hace Ahora, de 8 años. todas maneras, ahora hay muchos estímulos para la escritura que no teníamos en nuestra época. Si yo ahora estuviera empezando, probablemente abriría un blog. Entonces, Sí, claro. Y ahí te vas entrenando, porque eso es también una tabla gimnástica perfecta, ¿no? Sí, sí. De todas formas, lo he dicho Javier al principio, en la presentación que dice. Es, incluso con cada libro, ni siquiera con cada texto que tú escribes, es como ir al gimnasio todos los días. Vas con una tripa así, gorda, y a base de hacer gimnasia, pues vas perdiendo y dices, caray, me siento mucho mejor, me siento más fuerte. Caray, qué bien me siento, joder, qué bien. Ya cada vez hago más ejercicios, hasta que ya, efectivamente, luego llega un momento. En nuestro caso nos sucede, porque ya hemos publicado mucho y hemos escrito mucho, que ya vamos cogiendo los trucos, lo que llaman truco de escritor, que ya los utilizamos muchas veces, no deberíamos, pero bueno, los utilizamos, ¿no? Pero es eso, es lo que dice él, es como ir al gimnasio todos los días, y todos los días, y además es que, ¿cuál es el problema que tienes? Igual que escribir. Si tú no vas al gimnasio, ¿qué te pasa un día? Que te vuelve a sentir, que te vuelve a sentir fofo, así, que te sientes peor, pues igual cuando no escribes, exactamente igual. Encima de todo, vosotros cuando escriben, cuando tenemos, no sé con él y Javier, pero cuando tengo la idea para un nuevo libro es casi orgásmico. Esa es la inspiración, pienso yo. El resto es trabajo, trabajo, trabajo. Y seguro que durante la escrita del libro va a surgir una nueva idea para otro libro, que va a ser mucho mejor que aquel que estamos escribiendo. No lo podemos largar lo que estamos haciendo para empezar un nuevo, porque va a suceder siempre. Y después tienen muchas historias que no terminaron y están siempre empezando nuevas. Entonces es la parte que hay una parte del libro. Ernest Hemingway decía como nadie: escribir es sentarte en la frente de la máquina de escribir y sangrar. Y es esto. Una gran parte del libro es sangrar, es dolor, sufrir, porque estás solo y tienes que volver todos los días a una historia que por veces y ya sabes todo, ya estás tan dentro de aquello que ya no te apetece escribir. Y es ahí que se hace el escritor, cuando sigue escribiendo, mismo cuando ya no le apetece escribir aquella historia. Y otra cosa importante es, permitirme el neologismo, desescribir. También hay una parte muy importante de recortar lo que uno ha escrito, pulir lo que uno ha escrito. Claro, o sea, no es que de repente seamos unos genios absolutos, porque eso no se ha dado nunca. Es decir, la cosa de uno desde la primera palabra que pone sobre el folio o en el ordenador hasta la última, vale, no es verdad. Hay que revisar, repasar hasta la extenuación y recortar. Malo del texto que no se caiga un porcentaje interesante de páginas. Es que eso pasa muy a menudo. O la sequía, por ejemplo, también. ¿No? Sí, bueno, también son procesos. La sequía. Es un sequía. proceso, sí. En mi última novela, por ejemplo, empecé en el 2010 y la terminé en junio del 2012. Sí. Y tú dices, caray, ¿cuánto tiempo, no? No, ¿sabes qué pasa? Que me tiré 5 meses sin poder escribir ni una sola línea. Porque estaba con una trama, que era la trama principal de la novela, que es la que sale el 14 de mayo, ¿no? Por fin sale el 14 de mayo. Se llama La lenta agonía de los peces, se llama. Claro, yo tenía la trama principal. Entonces, ¿tú luego qué haces? Vas construyendo tramas paralelas, pues para engañar al lector, para decirle al lector, para cachondearte del lector, decir, no, que la trama va por aquí. Y luego te dices, joder, qué cabrón, si es que este era el amigo del asesino. Esos son los trucos que utilizamos para las novelas, ¿no? ¿Qué me pasó? Que yo seguía escribiendo, y yo me daba cuenta que
las jodidas tramas iban siempre en paralelo y no se encontraban en ningún momento. Y yo digo, hostia, ¿cómo hago ahora? Porque claro, llega un momento en el que tú llevas 2.800 páginas y dices, hostia, tengo que decir a ver cómo se relacionan, cómo el asesino tiene relación con la tía, o cómo... Eso es muy fácil. Tú le dices al editor, novela Río. Sí, tercer volumen. Y entonces claro, ¿qué me pasó? Pues que sequía sin poder escribir, no abría el ordenador, no, vamos, lo pasé fatal, realmente lo pasé fatal. Él lo vivió conmigo porque yo le llamaba y me decía, ¿qué tal llevas la novela? Y le digo, como el culo, tío. No tengo forma de hacer que las putas historias paralelas se me centren en la historia principal. En Pero dice, espera que... Toma, si este me decía, vete de viaje, tranquilízate, tómatelo con calma. No hagas nada, sí. Porque forzar no sí. resuelve. Porque encima, claro, ese es el problema, que como sentía la desesperación, me sentaba en el puto Mac todas las mañanas a decir, venga, hoy lo resuelvo. Y no, esto no es así. Esto no es, como dice Javier, un trabajo al que tú vas, trabajas en un banco, haces tu trabajo al banco y te vas a tu casa y ya está, hasta mañana ya no vuelves a trabajar. Esto no es así. Y entonces, ¿cómo lo resolví? Vais a alucinar. Un día, pasados 5 meses, a las 5 de la mañana, abrí los ojos. Estaba durmiendo. Abro los ojos, para que veáis la obsesión que tenía. Abro los ojos y digo, me cago en la puta, ya sé cómo hacerlo. Hostia, os lo juro que fue así. Hostia, ya sé cómo es. Y dije, bueno, no importa, ya dentro de un rato cuando me levante, digo, ¿qué coño? Después de 5 meses, a ver si me voy a olvidar. Y me levanté corriendo a escribirlo porque si no se me iba. Menos mal, sale el 14 de mayo. Contadnos, más preguntas, ¿qué queréis hacer? ¿Hay alguien que os ayuda en las revisiones de los textos? Bueno, siempre cuando el texto está terminado conviene hacer 2 cosas. Una, meterlo en un cajón durante unas semanas y luego revisarlo en frío. O sea, revisar en caliente es un error porque no ves nada. Con boli rojo. Eso es. Papel. Sí, yo lo hago en papel, es verdad. Sí. Y 2, una vez que has hecho ya esa primera gran revisión, tener a alguien de confianza, si es escritor mejor porque conoce el oficio y te puede orientar y tal, al que le puedas dar esa novela y que lo lea. Porque es muy importante en la zona con lo que dice Javier y con tu pregunta, es muy importante siempre pensar que esas gilipolleces que dice alguno, no, es que yo escribo para mí. Unos cojones escribe para mí. Tú escribes, me da igual lo que tú escribes una poesía para que la lea tu novia, porque se la has escrito para ella. Tú escribes un thriller para que lo lea el mayor número de personas. Tú escribes un cuento para que lo lea el mayor número de personas. Tú no escribes para ti. Y entonces, para mí es muy importante esa etapa, efectivamente, como dice Javier, de con el lápiz rojo y en papel, nada del ordenador. Empezar con el lápiz rojo, pupo. Y luego yo tengo una gran crítica, que es una hija de perra de mucho cuidado. ¿Sabes quién es? Mi madre. Sí, mi madre lee 90 libros por año. Y lee desde Kafka, porque es jubilada. Lee desde Kafka, lee los libros de Javier, lee los libros de Luis Miguel, lee todos los libros porque le apasiona la lectura, le apasiona leer. Y claro, cuando mi madre, que es una experta lectora, se lee una novela mía y de repente me dice, Eric, yo en este diálogo me he perdido. No es que ella no lo ha entendido, es que yo lo he explicado mal. Y el error es mío. Y digo, hostia, una tía que lee 90 libros por año me está diciendo que se ha perdido, carajo, lo he hecho mal y tengo que volver a retocarlo. Y efectivamente, es que es muy complicada y entonces lo retoco. Porque tú escribes. Luego también, yo en mi caso, yo se lo doy a muchos amigos, que no tienen nada que ver, pueden ser escritores, a Juanito Gómez Jurado, yo le doy muchas veces mi novela, porque Juan también es muy crítico, es compañero nuestro, gran escritor también. Se lo doy a Luis Miguel, se lo doy a un amigo mío que es director de marketing en Iberia. Entonces le digo, toma, que lee mucho, le digo, toma, léelo, a ver qué te parece, ¿sabes? Entonces eso es lo que te ayuda luego realmente a ver cómo va a aceptar el lector esa historia. Y al último el editor. Sí. Y no hagan Sí. más cosas como se llama nevariatur, que quiere decir, nos tenemos un escritor en Portugal, muy conocido, que es Lobo Antunes, Lobo Antunes, que hace ediciones nevariatur, quiere decir que lo que él escribe nadie puede cambiar. No hagan eso. Eso es malo. Pero él puede porque él es un gran escritor. Porque encima de todo, eso hace con que sea más difícil entrar en muchos mercados. Si vosotros quieren publicar solamente en España, vale.
probado. Mismo así no creo que haya ningún editor que vos acepte así. Por otro lado, por ejemplo, mis manuscritos vienen de, y no tengo ningún problema en decirlo, vienen de los Estados Unidos con más bermejo, más rojo, toque negro. Y vienen, ¿por qué? Porque mis thrillers son muy europeos, son muy, ¿cómo decir?, literarios. Y en los Estados Unidos prefieren que las escenas tengan más diálogos, más rápido, menos descripción. Es lo que pasa, por lo menos conmigo. Y bueno, y tenemos que tomar una decisión, si puedes cortar esto o no. O sea, tienes que tener estómago para que no se sientan mal. Es así que funciona. La obra es nuestra, pero después hay un equipo de personas que van a trabajar en ella para hacerlo mejor. Puedo decir que, por ejemplo, La hija del Papa ha llegado a mi editor con 65 capítulos y ha sido publicada con 72. Yo no he escrito una línea más, ni una palabra, solo cambiando cosas de sitio, recortando capítulos, todo un trabajo de corte, de recorte y de retirar cosas. Por tanto, eso es el trabajo del escritor, del editor. Editar es eso, editar es no es solo imprimir el libro con una portada bonita y ponerlo a la librería. Editar es trabajar el texto, claro, es eso. Y no se sienta, y después de editado, bueno, es importante una vacuna o una inyección de inmunidad. Vacuna de inmunidad, porque tienes que estar preparados para todo. Pues si os parece, hacemos una pregunta más o sea, podríamos estar aquí hablando horas y horas porque es un taller de ellos, pero para Javier, para acabar el Maestro del Prado, yo me quedé pensando que, bueno, tiene la segunda parte. ¿Eso lo preparáis vosotros, lo prepara el editor, depende del mercado o ya está hecho independientemente de cómo se venda, saldrá, no saldrá, habrá más? Eso está ya planificado, ¿no? En el caso del Maestro del Prado es responsabilidad total y absolutamente mía. Es decir, que soy yo el que decido cerrar de esa forma, es tendiendo un puente hacia el futuro, efectivamente, porque puede tener una continuación y por una decisión muy concreta. Es un libro sobre obras de arte y si yo hubiera extendido su explicación, hubiera puesto más obras, en fin, lo hubiera hecho de otra manera, probablemente hubiera saturado al lector, que también ese es uno de los grandes asuntos a decidir cuando uno escribe un libro. Uno tiene que saber cuándo parar, uno tiene que saber qué información descartar, uno tiene que saber que ciertas historias entran mejor en pequeñas dosis que en grandes dosis, o al contrario. Eso es parte de las decisiones clave de un escritor a la hora de enfrentarse al libro. Y en el caso del Maestro del Prado, para mí era clave no provocar una indigestión iconográfica a mi lector, ¿no? Que es un poco la sensación que tienen los visitantes del Prado, que se ven el museo entero y que salen sin saber nada ni con una gran torta en la cabeza, ¿no? Yo no quería provocar ese mismo efecto y por eso preferí la pequeña dosis de una novela de 300 páginas. De todas formas también... Es posible, sí, es posible que haya una continuación. Y de todas formas también muchas veces también es la decisión de la editorial. Si trabajas para una editorial importante, escribes para una editorial importante, a veces sí que yo en mi novela El laberinto de agua pensaba matar al hijo de perra del protagonista porque me caía muy mal. Y cuando leyeron la novela Ana Rosa Semprún, la directora editorial de Espasa, me dijo que ni de coña matarlo. Y digo, Ana Rosa, pero es que yo quiero cepillármelo. No, es que el personaje te ha quedado tan genial, es tan malo y tan mamón que quiero que escribas una novela contando por qué este tío llega a tener tanto poder. Y fue cuando salió el Oro de Mefisto. O sea que también también muchas veces juega la decisión editorial de que ha funcionado. Yo, por ejemplo, con El laberinto de agua, que vendí muy bien, me estrellé con el Oro de Mefisto, no vendí una mierda. Pues, por ejemplo, en Penguin, en los Estados Unidos, mis personajes principales
principales, que son 3, están protegidas por contrato. O sea, yo no las puedo matar. Porque el editor no me deja. Es que los contratos, Porque teníamos que haberos traído algún contrato americano que tenemos. Son 50 son así. páginas, es una cosa impresionante. Así, sí. Y es interesante perceber que, especialmente cuando, yo no sé en España, pero cuando entran con una obra, con un libro en los Estados Unidos, ese libro va a marcarlos durante mucho tiempo. Por ejemplo, yo entré con un thriller del Vaticano, el editor quiere thrillers del Vaticano, el lector quiere thrillers del Vaticano. Y para cambiar eso, voy a hacerlo con mucha calma, por ejemplo, empezando a escribir thrillers que no son del Vaticano, si me dejan. Y algún cura, ¿no? Un cura, un pedacito. O entonces un guía del Vaticano, pero que se pase en otro sitio. Y después, porque yo también quiero escribir otras cosas que no son thrillers, también quiero escribir una novela histórica, otro tipo de cosas. Y voy seguramente a hacerlo, pero ¿acuerdan que Ken Follett ha escrito Los Pilares de la Tierra y durante 10 años no ha tenido suceso? ¿Por qué? Porque los lectores estaban habituados a los thrillers y no le perdonaron. Y después ha tenido un suceso brutal, un éxito brutal en una edición fantástica en Alemania que catapultó el libro en todo el mundo, y ahora Ken Follett es más conocido por sus novelas históricas. Pero él era un hombre del thriller y ha sufrido por cambiar de género de una vez. Y bueno, no soy un Ken Follett, pero intento. Y quiero, así más todo por respeto para el lector. El lector, obviamente, yo tengo un respeto. Para mí el lector sí que es sagrado. Y entonces, yo sé que me piden siempre más thrillers del Vaticano, más thrillers del Vaticano, pero es un tema agotador, muy agotador, para quien escribe. Y bueno, entonces después tengo que dar thrillers sin ser de Vaticano para ver cómo va, y más tarde dar otras cosas, si me dejan. Y solamente ya muy rápido, que lo hemos vivido los 3, porque los 3 escribimos novela. Lo que ya es acojonante es cuando estás en la feria del libro y viene un lector a hablarte de un personaje tuyo y te está hablando como si fuera real. Sí. Y te habla como si fuera, oye, cómo me ha gustado el personaje este, es que es alucinante porque claro, pero ¿se va a casar finalmente en la próxima novela? Y dice, no, pero si ha desaparecido, ya estoy escribiendo otra cosa. Y entonces eso es maravilloso, porque ¿qué quiere decir? Claro, que tú te has inventado un tipo, que te has inventado malísimo, o una chica guapísima, o una tía interesantísima, o el maestro del Prado, y que te vengan a hablar para decir, joder, claro, es que claro, qué maravilla este tío, ¿no? Dice, pero es un personaje de ficción, eso es alucinante. Tenía una que decía, mira, usted ha ponido a Rafael con un chaleco, él no usa chaleco, perdón. Eso es el efecto de los libros. Bueno, pues yo creo que hay que agradecérselo con un aplauso enorme. Estando aquí. Yo creo que es una oportunidad excepcional, estamos eternamente agradecidos, ya he hablado con ellos en nombre de todos vosotros para hacer extensible ese mensaje. Y luego, bueno, pues por parte de, sigo haciendo la presentación, Eric Fratini, pues todos lo conocéis por los cuerpos del Vaticano, ha escrito mucho sobre el Mossad, los verdugos de Kidón, y varios libros que han escrito y que siempre se han mantenido pues en el top 5, ¿no? Los 3 de ventas en España y en el extranjero, ¿no? Y luego tenemos a Luis Miguel Rocha, que también es un escritor que es bestseller en Portugal y en Brasil, creo que también, ¿verdad? En lengua portuguesa, ¿no? Entonces yo creo que es una oportunidad única, y yo ya digo que como todo lo que hable sea desmerecer, pues ya les dejo pues que empiecen a hablar y vosotros organizáis como mejor os parece. Muchas gracias. Buenos días. ¿No funciona? Nada. ¿No funciona? Pero bueno, nos oímos, ¿no? Nos oímos y nos escuchamos, que es diferente.
Buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí, además entre dos grandes amigos míos. Me siento pequeñito. Javier, porque en este momento está número 1 de ventas en España con su Maestro del Prado. Luis Miguel también es uno de los pocos españoles que se puede dar el lujo de decir que ha sido bestseller del New York Times. Estoy también con Luis Miguel Rocha. Están aquí, pero que ha habido un poco de retraso y esto por culpa nuestra. Y bueno, pues Javier Sierra, como no puede ser de otra manera, no hace falta ninguna introducción, es decir, La Cena Secreta, El Ángel Perdido, El Maestro del Prado. Entonces, ellos, los tres, Eric Frantini y Luis Miguel Rocha, tienen muchas cosas en común. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque todo lo que haga pues es de merecer, ¿no?, a las personalidades que tenemos. Entonces, en primer lugar, a ellos les une algo en común, ¿no? Y es que son de esas personas que no se quedan indiferentes ante el misterio, es decir, ellos ven que hay un filón, algo escondido, algo misterioso, y que el ser humano no es capaz todavía de dar solución a todos esos enigmas, ¿no? Todo esto lleva pues un trabajo de elaboración muy denso, y por lo tanto hace falta dos caracteres. Uno es el carácter, digamos, soñador, es decir, el querer romper esquemas, el querer imaginar mundos nuevos, que hay posibilidades distintas, pero al mismo tiempo hay una capacidad organizadora muy meticulosa y de muchísimo trabajo. Es decir, y el segundo tema, es decir, la segunda característica, yo diría sobre todo que es la calidad humana, ¿no? La calidad humana de los tres que han accedido a venir, a escucharos a vosotros, a las preguntas que tienes que formularles, y por supuesto escucharos a ellos y a pues a ceder parte, ¿no?, de su valioso tiempo. Yo con 14 años dejé los estudios, me dediqué a barrer, eso posiblemente sea alguno de los nuestros, me dediqué a barrer en una fábrica con 14 años, porque le dije a mi madre que no quería, que me negaba a estudiar, ¿no? Y entonces mi madre me dijo, vale, perfecto, yo te dejo que dejes de estudiar, dejo que tú trabajes en una fábrica barriendo a las 5 de la mañana, pero te obligo a leer. Yo vivía y nací y crecí en una casa donde era todo libros y música, ¿no? Y entonces, claro, yo con 16 años leía Jean Genet, con 16 años leía Kafka, con 16 años leía Julio Verne, con 17 años continué leyendo, y hasta que un buen día me hice periodista. Yo empecé con 17 años ejerciendo el periodismo porque me apasionaba escribir, porque me apasionaba leer, ¿no? Yo creo que el escribir es yo siempre digo, es una degeneración de haber leído tanto, ¿no? El que ya te dices, oye, a ver, voy a intentar hacer lo que hace toda esta gente, ¿no?, estos maravillosos escritores a los que he leído, ¿no? Y bueno, así empecé. Yo empecé escribiendo con un señor que me dio mi primera oportunidad en el periodismo, es decir, escribir, que me dio la primera oportunidad para escribir gratis, porque claro, yo tenía 17 años sin estudios, que fue Santiago Carrillo. Santiago Carrillo tenía una revista maravillosa política, se llamaba Ahora, pues estoy hablando de los años 80, y él fue el que me dio la primera oportunidad, ¿no? A partir de ahí, pues ya empecé a escribir en medios cada vez más importantes, cada vez de mayor audiencia, terminé siendo corresponsal en Oriente Medio. Pero ¿qué hacía? Claro, un hermano mío está número 1 de ventas en Portugal con su novela La hija del Papa. Lleva 5 semanas o 6 semanas, ¿no? 6 semanas número 1 de ventas. También puede llevar el título de más vendido, de bestseller del New York Times. También ha estado en la lista del New York Times. Yo creo que el único portugués. Y yo, que no he estado nunca en el New York Times, solo lo leo, ¿no? Pero estoy luchando día a día para llegar por lo menos al New York Times, ¿no?, a la lista del New York Times. En un primer momento, cuando me dijeron que viniese aquí a hablaros sobre el tema de cómo había sido, de cómo era la novela, cómo fue mi pasión por escribir, yo tuve en un día, además sabéis que Madrid es muy pequeñito, estuve a punto de atropellar con mi coche a Javier, y eso en una calle, y curiosamente eso nos permite decir, oye, ¿tú qué vas a decir? ¿Tú qué vas a contar? Fue una emboscada. Fue una emboscada.
como está primero de ventas, iba a darle con la puerta, pero se me escapó y fue más rápido cruzando, ¿no? Y bueno, yo os vamos a contar un poco el origen de cada uno, de por qué nos dio por esta puta locura de escribir, ¿no? Yo incluso le decía a Alejandro, pero son muy jóvenes, y dice, sí, son muy jóvenes. Y le digo, joder, qué bien, así les puedo decir que se dejen de escribir, que se dediquen a la medicina. Pero bueno, me dijo, no, venga, joder, mételes ánimos, no sé qué. Le digo, bueno, espera, que primero nos vamos a meter ánimo nosotros tres y luego ya meteremos ánimos a la gente, ¿no? ¿Yo cómo me dediqué a escribir? Bueno, yo os cuento rápidamente. Yo soy una persona que se ha hecho a sí misma, absoluta. Solamente en el caso de Javier y en el mío, somos escritores porque yo creo que es el paso perfecto de ser periodista, que te dan un espacio muy pequeño, porque claro, cuando tú eres periodista te dicen, no, es que esta historia me la tienes que contar en 30 líneas en no sé cuántos espacios. Pero al final te encuentras con muchísimas historias como periodista, que es mi caso, o en el caso de Javier, que también procede del periodismo, en el caso de Luis Miguel, ya os contará, él no procede del periodismo, pero al final dices, joder, caray, cómo me gustaría que esta historia que he conocido fuese más amplia, poderla contar mejor. Y eso es un poco lo que comienza a traer al tema de decir, pues voy a intentar escribir, ¿no? Yo empecé escribiendo libros periodísticos, por supuesto. Escribí un libro que se llamaba era la entrevista, el arte y la ciencia, era un estudio sobre las entrevistas, donde se ponía como ejemplo entrevistas mías, hechas pues a gente como Jacques Cousteau, a Nelson Mandela, a Jacques Chirac, a Margaret Thatcher, y otra persona, una catedrática de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, hacía todo un estudio sobre cómo había que preparar una entrevista en base a mis entrevistas, ¿no? Ese fue mi primer libro. Pero claro, eso no te da para comer. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues lo que hice fue seguir ejerciendo periodismo y seguir intentando meter la patita dentro de las editoriales. Oiga, que tengo un libro, oiga, que quiero escribir. Y por supuesto no te hacen ni puto caso, pues las editoriales no te hacen ni puñetero caso, ni las pequeñas ni las grandes, porque no eres nadie. Y entonces vas poco a poco dando el coñazo, hasta que de repente publicas un libro y la editorial te dice, oye, joder, pues